bomba atómica en las plataformas digitales y un terremoto de proporciones bíblicas en el ecosistema del ciclismo de máxima categoría mundial. Prepárense absolutamente todos los apasionados del deporte sobre dos ruedas, de los giros dramáticos inesperados y de las batallas más encarnizadas en la élite planetaria, porque una noticia sencillamente desorbitada, electrizante y sumamente explosiva acaba de sacudir el Internet a la velocidad de la luz. En un giro verdaderamente dramático que ha dejado completamente estupefactos a los aficionados y analistas de todo el globo terráqueo, la clasificación general de la Deutschland Tour ha sufrido un vuelco brutal luego de que Isaac del Toro sufriera un ataque implacable por parte del corredor francés. Louis Barré, quien logró arrebatarle el ansiado primer puesto en suelo alemán. Esta jornada aciaga y de altísima tensión en la competencia teutona, cargada de drama puro, desgaste físico al límite y una estrategia implacable en los kilómetros finales del recorrido, ha encendido de inmediato todas las alarmas y el debate en el ámbito deportivo internacional. Cuando todo parecía marchar bajo el control absoluto del UAE Team Emirates XRG y de la joven promesa mexicana, Luis Barré lanzó una ofensiva salvaje y perfectamente calculada en el tramo más exigente de la etapa, con un cambio de ritmo desgarrador que tomó por sorpresa al pelotón de favoritos. El pedalista galo logró descolgar a Del Toro de su rueda, rompiendo por completo la armonía del grupo de los aspirantes al título y marchándose en solitario hacia la línea de meta. Para poner en perspectiva la magnitud astronómica de este golpe de mano que ha dejado paralizados y con la boca abierta a todos los directores deportivos del World Tour, presenciar cómo el liderato cambia de manos en una prueba de tan altísimo nivel representa un punto de inflexión verdaderamente colosal. La Deutschland Tour, reconocida por su nivel de competitividad, sus trazados emboscados y la presencia de los equipos más poderosos del planeta, se ha convertido en el escenario de una auténtica guerra táctica. La exhibición de potencia absoluta desplegada por Barré le permitió cruzar la meta con el tiempo suficiente para robarse el liderato de la competencia, dejando al talentoso azteca en una posición vulnerable que altera de forma drástica los planes estratégicos de su escuadra. El impacto de este ataque contundente no solo despoja a la joya de Ensenada del codiciado maillot de líder, sino que desata una batalla campal de alta tensión de cara a las jornadas decisivas que restan en el calendario germano. Verse superado en este parcial no significa ni mucho menos el fin de las aspiraciones para Isaac del Toro, pero sí lo obliga a pasar de una postura defensiva a una estrategia de ataque total. El corredor mexicano y la plana mayor del UAE Team Emirates XRG se ven ahora en la necesidad de reorganizar sus filas, analizar las debilidades del nuevo líder galo y preparar una respuesta feroz en los puertos de montaña para intentar recuperar la camiseta roja. El desencadenante directo de esta desbordante histeria en la comunidad digital no es solo el cambio de nombres en la parte alta de la tabla de posiciones, sino la violencia deportiva con la que se ejecutó la maniobra en el asfalto. Para los entusiastas del ciclismo, los analistas internacionales y los creadores de contenido de todo el globo terráqueo, ver la capacidad de resistencia del Toro puesta a prueba ante una ofensiva de este calibre añade una dosis inigualable de emoción y suspenso a la competencia. Las carreras de 3 o 5 días en Europa no otorgan margen para el mínimo descuido, y lo ocurrido en suelo alemán demuestra que ningún triunfo se puede dar por sentado hasta cruzar la última línea de meta. Como era de esperarse, la pérdida del primer puesto a manos de Luis Barré ha generado una auténtica marea de reacciones, debates y opiniones divididas tanto en México como en la comunidad ciclista internacional. En América Latina, las plataformas sociales, los portales deportivos y los foros de discusión han explotado en una ola incontrolable de análisis, preocupación y mensajes de apoyo incondicional hacia el héroe de Ensenada. La afición azteca confía plenamente en la casta de campeón, el pundonor y la capacidad de reacción del prodigio mexicano, recordando que los grandes campeones de la historia se construyen precisamente superando este tipo de adversidades en la carretera. Por su parte, en Europa, la prensa especializada y los comentaristas del World Tour han elogiado sin reservas la valentía táctica de Luis Barré, al tiempo que analizan con lupa las causas físicas y estratégicas que impidieron a Del Toro responder al hachazo del francés. Las portadas de los principales diarios deportivos destacan que la ronda alemana ha quedado completamente abierta y ardiendo al rojo vivo,
prometiendo un espectáculo de dimensiones épicas. La rivalidad naciente entre la perla azteca y el motivado corredor galo se ha situado en el centro absoluto de la conversación deportiva global. Con la camiseta de líder en manos de un nuevo dueño, el orgullo tocado y el respaldo inquebrantable de un equipo dispuesto a quemar todas sus naves en la montaña, el panorama para las próximas etapas se vuelve sencillamente electrizante. El planeta entero aguarda con fascinación contenida para presenciar la contraofensiva de la joya de Ensenada, quien buscará demostrar de qué está hecho, desafiar las adversidades y lanzar un ataque demoledor para recuperar el trono y devolver la gloria al ciclismo mexicano en suelo europeo. El análisis posterior a esta jornada convulsa en la Deutschland Tour ha encendido las alarmas en el seno de la prensa especializada y ha abierto un debate apasionante sobre la capacidad de resistencia psicológica de las jóvenes promesas ante la adversidad. Perder el ansiado primer puesto a manos de un inspiradísimo Louis Barré no es solo un tropiezo numérico en la tabla de tiempos, sino un golpe directo al orgullo de una escuadra como el UAE Team Emirates Ajax RG, acostumbrada a imponer su ley en los escenarios más exigentes del World Tour. La maniobra del corredor francés, ejecutada con una frialdad y una contundencia implacables en el tramo más agónico del recorrido, dejó al descubierto los momentos de flaqueza. Incluso los atletas más dotados pueden llegar a sufrir en plena competición europea. Para los expertos en táctica ciclista y exdirectores deportivos de la élite mundial, el movimiento de Barré fue una auténtica lección de oportunismo y valentía en la ruta. El pedalista galo supo leer a la perfección el desgaste acumulado por la escuadra emiratí, que había asumido todo el peso del trabajo en la parte delantera del pelotón durante los kilómetros previos. Al detectar que las fuerzas de los gregarios de Isaac del Toro comenzaban a menguar y que el ritmo del grupo de favoritos perdía fluidez, Barré lanzó un ataque seco, sostenido y cargado de rabia competitiva que rompió por completo los esquemas del equipo del mexicano. La imposibilidad del azteca para responder de inmediato a esa aceleración brutal provocó una brecha insalvable sobre el asfalto teutón, consolidando la pérdida de la casilla de honor. Dentro del autobús y la concentración del UAE Team Emirates XRG, la atmósfera tras cruzar la línea de meta ha sido de una autocrítica profunda, análisis minucioso de la telemetría y una reorganización absoluta de los objetivos inmediatos. Mauro Gianetti y su plana mayor de directores deportivos entienden perfectamente que en el ciclismo de máximo nivel los momentos de crisis deben gestionarse con sangre fría y determinación de hierro. Aunque la frustración por ceder el maillot rojo es evidente en el rostro de los integrantes del equipo, el mensaje transmitido hacia el vestuario y hacia el propio Isaac del Toro ha sido de total serenidad y respaldo incondicional. La estrategia defensiva ha quedado sepultada. La única opción razonable para las próximas etapas es pasar a una ofensiva implacable que obligue al nuevo líder francés a defenderse en un terreno donde la perla azteca suele marcar diferencias abismales. Por su parte, la entereza y la madurez de Isaac del Toro al bajarse de la bicicleta han vuelto a poner de manifiesto la clase de atleta que se está forjando en las carreteras internacionales. Lejos de poner excusas sobre el cansancio, los problemas mecánicos o la falta de aire en las rampas más duras, el prodigio de Ensenada reconoció con hidalguía la superioridad de su rival en ese pasaje específico de la carrera. En sus declaraciones ante los medios internacionales, el azteca enfatizó que el ciclismo es un deporte implacable donde un segundo de duda se paga muy caro, pero recordó con firmeza que la competencia aún no ha bajado el telón. Con una serenidad pasmosa y una mirada fija en las etapas de montaña que se aproximan, la joya mexicana prometió dar la batalla sin reservas para intentar darle la vuelta a la clasificación general. En los portales deportivos de América Latina y las cadenas internacionales de Europa, la noticia sobre la pérdida del liderato ha generado una marejada de interacciones que ha paralizado el entorno digital. Mientras la prensa gala celebra la gesta de Louis Barré como un triunfo histórico del ciclismo francés, la afición azteca hispanoamericana ha cerrado filas de manera conmovedora alrededor de su ídolo. Lejos de desanimarse, millones de fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, recordando que las grandes leyendas de la disciplina han tenido que superar momentos de vulnerabilidad para construir sus victorias más memorables. La expectación por ver la respuesta de Del Toro en la siguiente jornada ha alcanzado un nivel de tensión verdaderamente electrizante.
Con la desventaja en el marcador, la presión trasladada sobre las espaldas del nuevo líder y el orgullo herido de un equipo diseñado para ganar, la Deutschland Tour entra en su fase más dramática y apasionante. El escenario está servido para un duelo táctico a cara de perro entre la ambición desbordante de Barré y el hambre de revancha de la perla azteca. El planeta entero aguarda con contención de aliento la llegada del terreno montañoso, donde Isaac del Toro buscará encender la caldera, destrozar los cronómetros y lanzar un ataque demoledor que le permita arrebatar de nuevo la corona y vestirse gloriosamente con la camiseta roja en territorio. Teutón, el análisis táctico sobre este inesperado cambio de mando en la Deutschland Tour se ha convertido en el debate central dentro de las mesas de análisis de los principales medios deportivos internacionales. Directores de escuadra, excampeones de las grandes vueltas y expertos en telemetría coinciden en que la pérdida de la primera casilla por parte de Isaac del Toro transforma radicalmente la dinámica de la competencia germana. La oda maniobra de Louis Barré no solo despojó al azteca del maillot rojo, sino que puso a prueba la capacidad de respuesta y la madurez competitiva de todo el bloque emiratí ante una situación de máxima presión psicológica en el World Tour. En las transmisiones de televisión y cadenas especializadas de Europa y América Latina, los analistas han desglosado segundo a segundo el brutal cambio de ritmo del corredor francés en las rampas más duras del recorrido. Las imágenes muestran con total claridad cómo Barré aprovechó el mínimo espacio de duda en el grupo perseguidor para la aceleración devastadora que tomó por sorpresa a la guardia de honor del UAE Team Emirates XRG. La falta de respuesta inmediata por parte del pedalista de Ensenada dejó al descubierto que el desgaste acumulado tras varias jornadas defendiendo la punta del pelotón terminó pasando una factura sumamente cara en las piernas de la joven promesa mexicana. En la concentración del UAE Team Emirates XRG, la plana mayor liderada por Mauro Gianetti ha trabajado a marchas forzadas para reajustar la estrategia colectiva de cara a las batallas definitivas que se avecinan sobre el asfalto teutón. Lejos de cundir el pánico tras la pérdida de la casilla de honor, el cuerpo técnico ha aprovechado este revés para liberar de presión defensiva a sus corredores y enfocar todos los recursos en una estrategia de ataque agresivo. La consigna compartida con la plantilla de gregarios es sumamente clara: asfixiar el ritmo de carrera de la escuadra del nuevo líder francés, aislar a Barré en los tramos decisivos y preparar la rampa de despegue para que la joya de Ensenada despliegue su potencia habitual en los puertos de montaña. Por su parte, la afición mexicana y el público latinoamericano han respondido con una muestra de respaldo monumental que retumba en todas las plataformas digitales. Las redes sociales se han transformado en una caldera de mensajes de aliento, donde miles de seguidores recuerdan que la historia del deporte se escribe precisamente superando este tipo de emboscadas tácticas. Para la fanaticada azteca, ver a su referente en una posición de persecución no merma en absoluto la ilusión, sino que añade un condimento de épica y suspenso que promete hacer vibrar a millones de personas cuando el tramo montañoso dictamine la sentencia final. A medida que el pelotón se alista para tomar la salida en la siguiente jornada de la Deutschland Tour, la tensión entre las escuadras involucradas se puede cortar con un cuchillo. La presión ha cambiado de bando de forma drástica, recayendo ahora de lleno sobre las espaldas de Louis Barré, quien deberá demostrar si cuenta con la estructura y las piernas necesarias para soportar el embate inminente de un herido UAE Team Emirates XRG. Con la motivación al máximo, la espina clavada por la pérdida del primer puesto y la determinación de un competidor indomable, Isaac del Toro saldrá a la carretera dispuesto a encender la batalla, buscar la grieta en la defensa del galo y lanzar un zarpazo definitivo para recuperar el liderato absoluto a la reestructuración táctica en el UAE Team Emirates XRG. Tras ceder la primera posición, se ha ejecutado con una velocidad y precisión quirúrgicas. Perder el maillot de líder ante el letal ataque de Louis Barré obligó a la dirección deportiva a transformar una estrategia de contención en un plan de cacería implacable en las carreteras alemanas. Lejos de caer en la desesperación, el cuerpo técnico liderado por Mauro Gianetti ha aprovechado la pérdida de la camiseta roja para liberar de la carga de trabajo en la cabeza del pelotón a sus gregarios, trasladando de inmediato toda la responsabilidad del control de carrera al conjunto del nuevo líder francés.
Para la joya de Ensenada, este cambio de escenario representa una oportunidad dorada para replantear su enfoque en la competencia. Pasar de la posición de perseguido a la de perseguidor le otorga al joven mexicano la libertad táctica para atacar en el momento exacto en que detecte el más mínimo síntoma de debilidad en su rival. Isaac del Toro ha asimilado el golpe con una entereza admirable, pasando las horas posteriores a la etapa en estricto descanso y analizando detalladamente junto a los ingenieros y directores del equipo la telemetría del recorrido que se avecina. La consigna en el autobús emiratí es clara: convertir la frustración del revés en una energía arrolladora sobre los pedales. Por parte de los medios de comunicación internacionales y las cadenas de transmisión en América Latina, el dramatismo generado por la pérdida del liderazgo ha provocado un incremento descomunal en las audiencias. Los analistas internacionales destacan que este tipo de pruebas de fuego son fundamentales para moldear el carácter de los futuros campeones del World Tour. La afición azteca, paralizada frente a los televisores y activa en las redes sociales, espera con absoluta devoción el instante en que el prodigio de Ensenada decida lanzar su contraofensiva en los tramos más empinados de la montaña teutona. Con la mente puesta en la revancha y la confianza intacta en sus capacidades físicas, Isaac del Toro encarará la siguiente jornada con la determinación de un cazador paciente. El corredor mexicano sabe perfectamente que la diferencia en la clasificación general es manejable y que el terreno montañoso que resta en el calendario es el escenario ideal para poner a prueba la resistencia de Barré. Respaldado por una escuadra gigantesca que no dudará en vaciarse en la ruta, el héroe azteca se declara completamente listo para dar la batalla de su vida y pelear con el alma por el regreso al trono. A medida que la Deutschland Tour entra en su fase culminante y decisiva, la tensión acumulada en él pelotón ha alcanzado niveles verdaderamente volcánicos. El dramático golpe de mano ejecutado por Luis Barré para arrebatarle la primera posición a Isaac del Toro ha dejado la clasificación general ardiendo al rojo vivo, preparando el terreno para un desenlace que promete quedar esculpido en los libros de historia del ciclismo internacional. Perder la camiseta roja ha sido un trago amargo para el talento azteca, pero también ha encendido una chispa de competitividad feroz en el corazón de un corredor que se niega rotundamente a dar la batalla por perdida. El escenario táctico que se presenta para las últimas pedaladas en suelo alemán no podría ser más electrizante para los apasionados del deporte sobre dos ruedas. Con la responsabilidad del liderato recayendo ahora completamente sobre los hombros de la escuadra francesa, el Team Mimiate CXRG cuenta con el espacio estratégico ideal para desplegar una emboscada de proporciones épicas. La perla de Ensenada sabe que el margen de error es inexistente y que cada metro de terreno ascendente debe ser aprovechado para poner contra las cuerdas la resistencia física del nuevo líder general. En el seno de la escuadra emiratí, el ambiente es de una determinación absoluta y una fe inquebrantable en las condiciones superlativas de su capitán. Mauro Gianetti y su cuerpo de directores han mentalizado al grupo para dar una exhibición de entrega total en la carretera, confiando en que la capacidad de respuesta de Del Toro en la alta montaña marcará la diferencia definitiva. Los gregarios del mexicano están listos para vaciarse en el asfalto teutón, endurecer el ritmo desde los primeros compases del día y preparar la rampa de lanzamiento perfecta para el ataque decisivo de la joya azteca. Mientras tanto, en México y en toda América Latina, la devoción y el fervor por el héroe de Ensenada se han multiplicado de forma exponencial. Millones de fanáticos aguardan con el corazón en la mano el momento exacto en que el prodigio latinoamericano decida levantarse sobre los pedales, soltar los frenos y lanzar el zarpazo que ponga en jaque la carrera. La narrativa de la remontada ha calado profundo en la afición, que ve en esta adversidad la oportunidad perfecta para que Del Toro selle una hazaña con sabor a épica pura. Con el orgullo intacto, una preparación física de élite y el respaldo incondicional de todo un pueblo que empuja desde la distancia, Isaac Del Toro se alista para afrontar los kilómetros finales de la contienda. La batalla por el trono del Tour alemán ha llegado a su punto de no retorno, y la joya de Ensenada saldrá a dejar el arma sobre el asfalto decidido a demostrar su verdadera casta de campeón, doblegar a sus rivales y recuperar gloriosamente la corona en el escenario más exigente del ciclismo planetario.